El día de hoy vamos a verificar, analizar absolutamente todos los tipos de rodamientos que tenemos disponibles para comprobar el diseño, la aplicación, el buen funcionamiento y para justamente desde un inicio saber exactamente qué es lo que le pueda estar pasando a nuestros rodamientos. Sí, para ello vamos a ver los rodamientos de bola, rodamientos de rodillas, todas sus clasificaciones, chumareceras, haremos una introducción, eh, algo de designación y comprobación para poder seleccionar estos rodamientos, dependiendo de algunas circunstancias, como lo vamos a estar revisando. ¿Sí? Y por último, veremos ejemplos de interpretación de todos nuestros rodamientos, de nuestros tipos de rodamientos que tenemos disponibles. ¿Sí? Diseño y clasificación. ¿A qué hacemos referencia? Como les dije al inicio, nosotros debemos conocer exactamente la aplicación, el funcionamiento y caso específico, cuáles cargas van a soportar, dependiendo del tipo de máquina rotatoria que nosotros tenemos en, en, en estudio, ¿no es cierto? Para poder comprobar, verificar el buen funcionamiento, porque a la final no me sirve de nada. Por más técnicas predictivas que yo aplique para poder verificar la causa raíz, no me va a servir de mucho porque a la final encuentro el problema, pero no lo soluciono, no lo corto de raíz y eso no es el objetivo. Y entonces debemos conocer, pues todos los rodamientos están formados por dos anillos, ¿sí? Los elementos rodantes y una jaula, partes principales para el funcionamiento, para el objetivo principal que es de este elemento, ¿no es cierto? Y se clasifican en rodamientos radiales o rodamientos de apoyo. Sí, recordarán que radiales es justamente perpendicular al eje de rotación, ¿sí? O dependiendo de la dirección de nuestra carga. Siempre debemos comprobar, verificar la carga principal que tiene exactamente nuestro equipo rotatorio. Además, dependiendo de su elemento rodante, también vamos a poder clasificar en rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos. Y pues por eso que lo vamos a comprobar. Tengo un resumen característico de absolutamente todos los rodamientos que podemos encontrar en el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus características principales o ventajas de estos tipos de rodamientos? En primer lugar, su par inicial o fricción es bajo. Ese es el diseño característico, ¿no es cierto? Dependiendo de los elementos rodantes a las cuales apliquemos a cada uno de nuestros rodamientos, ¿sí? Luego, con el avance de la estandarización a nivel mundial, los rodamientos se pueden encontrar en cualquier parte y son fácilmente intercambiables. Eso es lo que vimos a través de las normas ISO, que exactamente todas las dimensiones a la cual deben fabricar cada uno de ellos, dependiendo del modelo, es intercambiable, son normados, y no es por lo que yo tengo una fábrica de rodamientos, voy a hacer de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a las dimensiones que tenga el diseño. No, debo regirme a las normas características. En tercer lugar, tenemos el mantenimiento, la sustitución y la inspección. Resultan sencillos a consecuencia de la simplicidad de la estructura de montaje. También, bueno, veremos en láminas posteriores cuáles son las características que debo aplicar dependiendo de las necesidades que yo tenga en mi máquina rotatoria, hablándoles del montaje. ¿Sí? Si un rodamiento debe ser completamente fácil de desmontar y por supuesto también de montar, con eso estoy garantizando exactamente el buen funcionamiento. Recuerden que el montaje es una de las partes fundamentales para el buen funcionamiento de dichos rodamientos y es por eso que tiene estas características primordiales. Luego, en cuarto lugar, tenemos la mayor parte de rodamientos pueden soportar cargas tanto radiales como axiales de forma simultánea o independiente. Una vez más,
esa parte importante, la carga a la cual vamos a tener, cargas estáticas, cargas dinámicas, que van a ejercer nuestros equipos rotatorios para poder identificar, aplicar el adecuado, el rodamiento adecuado, ¿sí? En quinto lugar, los rodamientos se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas. Es importante también que conozcamos cuál es el diseño, cuál es la temperatura máxima que puede trabajar los rodamientos para poder darle el seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque si es que ya conocemos, ¿no es cierto?, que si tenemos algún problema mecánico, un problema eléctrico, problema de lubricación, simplemente esto vamos a reflejar en las vibraciones y en la temperatura de las máquinas rotatorias. Es por eso que debemos comprobar, mantener en buenas condiciones para no tener este inconveniente. Pero si tenemos o le hacemos trabajar sobre la temperatura de diseño, créame que si es solamente con 10 grados sobre esta temperatura de diseño, todos los elementos, no solamente los rodamientos, van a tener, van a disminuir su vida útil. Y es por eso que no, y este es el objetivo de nuestro trabajo, es el objetivo del Departamento de Mantenimiento, verificar estas condiciones de trabajo, condiciones operacionales. Y por último, asimismo tenemos los rodamientos se pueden precargar para conseguir holguras negativas y conseguir una mayor rigidez, y con eso estoy garantizando el montaje adecuado con respecto a este tipo de rodamientos. ¿Sí? Entonces, características principales que debemos tener en consideración para poder diseñar, verificar o aplicar todos los tipos de rodamientos que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, a manera de recordatorio que lo vimos el día de ayer, tenemos las siguientes clasificaciones de una manera rápida. ¿Sí? A ver. Rodamientos rígidos de bolas de hilera de ranura profunda. Ya le conocemos. Incluso hemos verificado absolutamente todas estas nomenclaturas que hacen relación específicamente a las normas ISO, ¿no es cierto? Como es la anchura del rodamiento, anillo de fijación, jaula, remache y el elemento rodante como es la bola, ¿no es cierto? Tenemos la pista de rodadura del anillo interior, pista de rodadura del anillo exterior, ¿sí? Diámetro interno, diámetro medio y diámetro externo. Tenemos un lateral, un sellado, un anillo exterior, un anillo interior. Y por supuesto la dimensión del taflán, que es muy importante para facilitar el montaje. Rodamiento de bolas de contacto angular de una sola hilera. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? El ángulo de contacto a la cual vamos a tener la carga de nuestros equipos, que no es la combinación entre un axial y un radial, ¿sí? A la cual van a formar este tipo de ángulo, y es característico en esta clasificación verificar, comprobar, porque tenemos diferentes aplicaciones con lo que respecta a la carga. Luego tenemos el rodamiento de rodillos cilíndricos, ¿sí? Tenemos el reborde del anillo interior, tenemos el diámetro del círculo inscrito en el rodillo, tenemos el rodillo cilíndrico, que este es el elemento rodante, ¿no es cierto? Tenemos el reborde del anillo exterior y un collar de empuje en L, ¿sí? Para poder aplicar, montar a los ejes correspondientes. Luego veremos lo que son los rodamientos de rodillos cónicos, ¿sí? Asimismo, una de las características principales es el ángulo de contacto, el ángulo a la cual vamos a tener las cargas que va a soportar dicho rodamiento, ¿sí? Entonces, eso es como característica fundamental. Asimismo, tenemos la anchura del rodamiento, tenemos una protuberancia, tenemos un rodillo cónico, que es el elemento rodante, la parte posterior del cono, el centro de la carga efectiva del reborde frontal, tenemos una cara posterior del cono, ¿sí? Cara frontal de la copa, y un reborde de la cara frontal del cono, ¿sí? También las caras frontales, cara frontal y cara posterior del cono y de la copa. Lo que hace referencia a mi rodillo, rodamiento de rodillos cónicos. Luego,
En la clasificación tenemos los rodamientos de rodillos esféricos, ¿sí? Como características son doble hilera, son anillos, tenemos anillos guías flotantes, diámetro interno cónico, y para el montaje adecuado, ¿sí? Una arandela de bloqueo, una tuerca, un manguito, un anillo interior, un rodillo esférico, ¿sí? Y el anillo exterior, que forman parte de de esta clasificación de los rodillos esféricos. Y por último, veremos los rodamientos de bolas de apoyo axial de una sola dirección, ¿sí? Entonces, justamente como características principales, diámetro interior, ¿sí? El radio del asiento de alineación, ¿no es cierto? Para, como su nombre lo indica, alinear en nuestros ejes, altura del centro del asiento de alineación, tenemos una arandela del eje, tenemos la bola que es el elemento rodante, arandela de alojamiento, ¿sí? Arandela de alojamiento del diámetro interno y arandela de asiento de la alineación que nos permite alinear sin ningún problema absolutamente todos esta clasificación de rodamiento, ¿sí? El rodamiento de bolas de apoyo axial de una sola dirección. Eso con lo que corresponde a la nomenclatura. Sí, ahora vamos a verificar, a ver exactamente toda la clasificación, es un resumen de toda la clasificación que nosotros podemos encontrar de los tipos de rodamientos característicos, ¿sí? Rodamientos. Vamos a hacerle un poquito más grande. Listo. Rodamientos de bola. ¿Sí? ¿Cuál es su clasificación? Tenemos en primer lugar los rodamientos rígidos de bola de una hilera y de doble hilera. Y aquí está su representación. ¿Sí? Cada uno de ellos, no se preocupen, que cada uno de ellos veremos sus características y para qué tipo de cargas vamos a nosotros aplicar estos rodamientos de bola de una hilera. Tenemos rodamientos para magnetos, ¿sí? Tenemos rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera, doble hilera y emparejados. ¿Sí? Entonces, me complementan de alguna forma o me absorben mayor cargas correspondientes de estos emparejados. Y también tenemos rodamientos de bolas de 3 y 4 puntos de contacto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Eso lo veremos a detalle cada uno de estos tipos de rodamientos. ¿Sí? Entonces, tenemos rodamientos de bolas autoalineantes, tenemos rodamiento de bolas para unidades de rodamiento, entonces también es un diseño característico y esa es la clasificación absolutamente de todos los rodamientos de bolas, ¿sí? Luego entramos a lo que es rodamientos de rodillos, ¿sí? Ya sabemos que su principal diferencia es por el elemento rodante que es en forma de cilindro. Tenemos rodamiento de rodillos cilíndricos de una y doble hilera. Tenemos rodamientos de rodillos largos, como pueden ver en el gráfico. Rodamientos de agujas, justamente cada una de las características, dependiendo de la carga que nosotros lo apliquemos, podemos verificar su trabajo correspondiente. Además, tenemos también rodamiento de rodillos cónicos, de una y doble hilera y hasta de 4 hileras, dependiendo justamente del tipo de trabajo a la cual vamos a tener efectuando cada uno de ellos. Y por eso es muy importante que ustedes lo sepan, que absolutamente todos los tipos que podemos encontrar en el mercado, e identificar su principio de funcionamiento y con eso podemos también comprobar o verificar su buen funcionamiento, su aplicación adecuada, y con eso no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes con lo que respecta al mantenimiento, a la operación prácticamente, ¿sí? Eso es los rodamientos radiales, ¿sí? Entonces, eso es la clasificación. Ahora vamos a ver un segundo grupo, como son los rodamientos de apoyo. Estos rodamientos de empuje que me sirve para básicamente
soportar eh, cargas axiales, ¿sí? Entonces, de ahí viene su nombre. Eh, em, máquinas posicionadas verticalmente. Entonces, asimismo tenemos rodamientos de bolas que se clasifican en rodamientos de bolas de apoyo axial, de dirección única y de doble dirección. Y también debemos comprobar el buen funcionamiento. La instalación, el montaje, para un montaje es muy importante conocer todo de este tipo de clasificaciones y hacerlo de una manera correcta. Asimismo tenemos rodamientos axiales de bolas de contacto angular. Claro, es para cargas angulares, como su nombre lo indica. Y rodamientos de rodillos, estos rodamientos de apoyo tipo rodillos. Tenemos de rodillos de cilíndricos de apoyo axial, rodamientos de agujas de apoyo axial. Tenemos rodamientos cónicos de apoyo axial, rodamientos de rodillos esféricos también de apoyo axial. Todas, como su nombre me indica, cargas axiales. ¿Sí? Entonces, axiales, recordarán, paralelo al eje. Luego tenemos rodamiento para usos especiales, como son los rodamientos para embragues, que también lo podemos de alguna forma encontrar. Si ya sabemos que tenemos cuál es su principio de funcionamiento, rodamientos de bombas de agua para automoción, tenemos rodamientos para ejes de material rodante, tenemos rodamientos para grúas rodadas, tenemos rodamientos para transportadoras de cadena, ¿sí? Y otros tipos de rodamientos que podemos encontrar en el mercado, ¿no es cierto? Esta es la clasificación absolutamente de todos, a ver, perdón, los tipos de rodamientos que podemos encontrar en el mercado, ¿sí? ¿Cuál es su aplicación? ¿Cuál es su, qué características, qué parámetros debo obtener de mis máquinas rotativas para aplicar cada uno de ellos? Eso lo veremos a continuación. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo, continuamos. Una vez que ya sabemos los tipos de rodamientos, veamos a breves rasgos que, de qué elementos está constituido. Por ejemplo, el rodamiento de bolas, el tipo de rodamiento de bolas, tiene un anillo exterior, ¿sí? Tiene un anillo interior, tiene los cuerpos rodantes, justamente por de ahí viene su nombre, rodamiento de bolas. El material sintético tiene una chapa embutida y una maciza mecanizada. Luego tenemos el rodamiento de rodillos cilíndricos, asimismo tiene este tipo de anillo exterior, anillo interior. El elemento rodante, que son cilindros, ¿sí? Tenemos también un material sintético, una chapa embutida y una masa mecanizada. Entonces, el rodamiento de rodillos cónicos tiene una cubeta, tiene un cono. El elemento rodante en sí es un rodillo cónico, tiene un material sintético y una chapa embutida. El rodamiento de rodillos a rótula, asimismo tiene un anillo exterior, este tipo de anillo exterior, anillo interior, estos cuerpos rodantes, ¿no es cierto?, que son unos cilindros de rodillos, un material sintético, una chapa embutida y este tipo de maciza mecanizada, ¿sí? Los rodamientos de agujas, el anillo exterior de esta forma, anillo interior, tiene los cuerpos rodantes en forma de cilindro, tienen el material sintético y la chapa embutida. Mientras tanto que los rodillos axiales de bolas tienen una arandela de alojamiento, tiene una arandela del eje, tiene los cuerpos rodantes y una chapa embutida, nada más, ¿sí? Y el rodillo axial el rodamiento axial de rodillos de rótula tiene una arandela de alojamiento, tiene una arandela de eje, tiene los elementos rodantes, ¿sí? Cilindros, son rodillos y esta chapa embutida. Así, a breve rasgos, todos los elementos constituyentes a lo que respecta a cada uno de estos rodamientos, ¿sí? Ahora vamos a ver
bueno, más que características, los elementos constituyentes y para qué me sirve cada uno de ellos. Y por ejemplo, el primero, el más utilizado, el rodamiento rígido de bolas de una hilera de ranura profunda. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿En qué lo voy a utilizar? Sí, como ya sabemos, este es el más utilizado, valga la redundancia, y su uso es ampliamente difundido. Es por su versatilidad, su fácil montaje y desmontaje. Y las pistas de rodadura, como ya lo vimos anteriormente, son el anillo interior. Si tenemos el anillo interior, tenemos el anillo exterior y además cuenta con arcos circulares de radios ligeramente superiores al de las bolas, ¿no es cierto? Estos radios de aquí. Eh, Además, las cargas radiales, que es lo que me interesa identificar, ¿sí? Pueden, también, a más de las cargas radiales, también me pueden soportar algunas cargas axiales, y también dependiendo del diseño, ¿no es cierto? Y con eso puedo garantizar el correcto funcionamiento, ¿no es cierto? Eso es característico, muy funcional, muy utilizado en lo que es la industria. Entonces, debido a su bajo par, son altamente adecuados en aplicaciones que se necesita altas velocidades y bajas pérdidas de potencia, una de las características fundamentales para poder implementar asimismo absolutamente en todas mis máquinas rotativas, ¿sí? ¿Cuáles son de un tipo abierto? Este tipo de rodamientos suelen contar con un blindaje. Justamente este blindaje es en esta parte, ¿no es cierto?, para impedir que ingrese alguna sustancia, un sólido, polvo que por lo general tenemos en la industria, en el ambiente de la industria. Entonces son estas protecciones que vienen de un blindaje de acero o también o sellados con goma instalados en una o ambas caras, tanto en esta cara posterior y frontal, ¿no es cierto? Y están prelubricados con grasa. Este lubricante que ya sabemos que es la grasa, como característica principal que se mantiene en su lugar, en su puesto y es muy versátil para este tipo de aplicaciones, ¿sí? Pero la grasa es lo que utilizamos. Además, a veces suele contar con anillos elásticos en su diámetro exterior para las jaulas. Suelen usarse las de acero estampado, ¿sí? Estas jaulas de los elementos rodantes. Eso como característica principal. El más utilizado, el que a más de las cargas eh, radiales, perdón, también me soporta algunas cargas axiales. Luego tenemos este rodamiento para magnetos, donde vamos a ver sus características. Como característica principal, sí, me dice que el anillo interior de los rodamientos para magnetos es un poco menos pronunciada, así como lo podemos ver en la gráfica que le tenemos en la pantalla, ¿no es cierto? Que los rodamientos que lo revisamos anteriormente. Y entonces es menos profunda, justamente es menos pronunciada que los otros rodamientos. Además, el anillo exterior, ¿sí? Este anillo, tiene un tope, ¿sí? Tiene un tope en una sola cara, en esta parte de aquí. ¿Sí? En el otro lado no tenemos ningún tope, ¿sí? Entonces, eso es como característica y suele tener ventajas para efectuar el montaje. Es una buena característica que lo podemos tomar en cuenta para las aplicaciones que tengamos nosotros en la industria. Además, se utilizan por parejas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el lado acople o en el lado donde tenemos el lado libre. Es justamente, esa es una de las características para hacer el montaje correspondiente, ¿sí? Por parejas, no podemos utilizar un modelo
un rodamiento de bolas con este paramagnetos porque no se complementan y vamos a tener complicaciones. Además, estos rodamientos son pequeños con un diámetro máximo entre 4 y 20 milímetros, ¿sí? El diámetro interior, justamente, que se usan principalmente para pequeños magnetos, giroscopios, instrumentos, etcétera, para ese tipo de aplicaciones. En general, las jaulas son de bronce estampado. Rodamientos para magnetos. Luego tenemos el rodamiento de bolas con contacto angular de una sola hilera. Entonces, ya, ¿cuál es la diferencia bueno, no con la anterior, con la primera que revisamos, el de bolas? ¿Sí? Es su ángulo de contacto. ¿Sí? Entonces, me permite exactamente diseñar dependiendo justamente de las cargas que yo voy a tener en consideración en mi máquina. Entonces, puede aceptar cargas radiales y cargas axiales en una sola dirección. ¿Sí? Entonces, justamente es por eso que tenemos este ángulo de contacto, ¿sí? En una sola dirección. Tenemos disponibles en 15, 25, 30 y 40 grados el ángulo de contacto para absorber todas esas cargas combinadas en ese tipo de ángulos. Por eso es la necesidad de comprobar, ¿no es cierto? Porque a la final es importante el tipo de carga, dónde está actuando la carga, qué dirección, cuál es el ángulo, para poder resolver o poder obtener el rodamiento adecuado. Asimismo, es conveniente para funcionamientos de alta velocidad. Sin embargo, son preferibles ángulos de contacto menores cuando tenemos esta opción de altas velocidades, ¿sí? Asimismo, como la anterior, se usa en pares, quiere decir que en los ambos lados debemos colocar el mismo tipo, ¿no es cierto? Y la holgura entre ellos debe ajustarse adecuadamente para complementarse y absorber todas esas cargas que yo tengo en mi máquina rotatoria. Asimismo, las tablas de acero son estampadas y son las que utilizan habitualmente en los rodamientos de alta precisión con ángulos inferiores a 30 grados y también se usan a menudo tablas de resina de poliamida. Rodamiento dúplex. Sí, ya podemos ver que una de las características principales ya es un doble rodamiento nada más, ¿no es cierto? Para que esta combinación me sirve para, son dos rodamientos radiales y se denomina una pareja dúplex. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar o cómo lo voy a utilizar? Generalmente están formados por rodamientos de bolas de contacto angular o por rodamientos de rodillos cónicos. Son los que podemos obtener, verificar estos duplex, formar estos rodamientos duplex. Las posibles combinaciones incluyen cara a cara, en las que los anillos exteriores están enfrentados, ¿no es cierto? Tipo DF. O espalda a espalda, tipo DB, o con las caras frontales en la misma dirección, el tipo de T. ¿Cuándo utilizar cualquiera de estas combinaciones? Es dependiendo justamente de la configuración, de dónde voy a tener mayor carga para que se complementen estos rodamientos. Sí. También me soportan cargas radiales y cargas axiales. ¿Sí? Recuerden esta característica principal en ambas direcciones. Es por eso que tenemos esta configuración tipo duplex, porque recordarán que el anterior era en una sola dirección que me soportaba la carga, ¿sí? En este ya me soporta en ambas direcciones estas cargas angulares y por eso puedo soportar una mayor amplitud en funcionamiento de lo que corresponde a este tipo de cargas, ¿sí? Además del tipo de TEM, ¿no es cierto?, que es de caras frontales en la misma dirección, es el que se utiliza cuando hay una fuerte carga axial en una sola dirección, ¿sí? Cargas axiales.
y es necesario aplicar la carga por igual sobre cada uno de los rodamientos. Ese es característico para poder utilizar en este tipo de rodamientos dúplex. Luego vamos a revisar lo que es los rodamientos, ¿sí? Los rodamientos de bolas de contacto angular de hilera doble. ¿Y por qué hilera doble? Ya ustedes lo pueden ver en la pantalla que los elementos rodantes son dos hileras, ¿sí? Entonces, eh, estos dos rodamientos de bolas en contacto angular de una sola hilera ensamblados espalda con espalda. Entonces, ¿para qué? Justamente para poder absorber en dos direcciones estas cargas. Y entonces, para eso utilizamos este rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera, que no son otras cosas, como les digo, un dúplex, pero de contacto angular de una sola hilera. Pueden soportar cargas radiales en cualquier dirección. Justamente esa es una de las características por las cuales se ha diseñado de esta forma. Doble dirección que podemos soportar las cargas radiales. El rodamiento de bolas de 4 puntos de contacto. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? ¿En dónde vamos a utilizar? ¿Y para qué lo utilizaremos? ¿En qué ocasiones? Entonces, prácticamente los anillos interiores y los exteriores, ¿sí? Los anillos interiores y los anillos exteriores del rodamiento de bolas de 4 puntos de contacto pueden separarse. A ver, me permiten. Sí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una unión. Sí. Ya que el anillo interior está partido en el plano radial, justamente aquí lo podemos observar, ¿sí? Pueden también soportar cargas radiales en cualquier dirección, ¿sí? Las bolas presentan un ángulo de contacto de 35 grados en cada anillo y un solo rodamiento de este tipo puede sustituir a una combinación de rodamientos de contacto angular de las combinaciones cara a cara o espalda a espalda, dependiendo de la configuración que yo tenga este tipo de rodamientos tipo duplex, ¿no es cierto? Como eh, información, ¿alguna consulta? No. Perdón, ingeniero, Adelante. que no sé si entendí bien ahí. Este rodamiento es de 4 puntos por lo de la pista interior que está dividida. Así es, sí. Y justamente por el anillo interior está partido en el plano radial. Ok, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? No. Listo. Continuamos, como les decía, tiene un ángulo de contacto que es importante, ¿no es cierto?, de 35 grados por cada anillo. Y un solo rodamiento de como les decía, puede sustituir a una combinación de rodamientos de contacto angular, tanto cara a cara o cara a espalda. En general suelen utilizar jaulas de bronce mecanizadas, ¿sí? Para este tipo de bolas de 4 puntos de contacto. Rodamiento de bolas autoalineantes. ¿Sí? Muchas de las veces dirán ustedes, profesor, ya con estos rodamientos yo ya no tengo la necesidad de alinear. No, no es así, simplemente tiene absorbe una cierta desalineación nada más, ¿no es cierto? Y cuando digo cierta es muy poco, porque realmente no absorbe grandes desalineaciones, es por eso que no confundamos los términos, ¿sí? Entonces, este tipo de rodamientos el anillo interior es de tipo de rodamiento de 2 pistas de rodadura. Y a ver, como ustedes lo pueden ver, a ver, me permiten. Sí, 2 pistas de rodadura.
intercalados los elementos rodantes, ¿sí? Y en el anillo exterior presenta una única pista. Una pista de rodadura esférica con el centro de curvadura que contiene con el eje del rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es como característica de este tipo de rodamiento. ¿Para qué y cómo lo vamos a aplicar? Es justamente lo que vamos a ver. El eje del anillo interior, ¿sí? Las bolas y la jaula pueden oscilar en cierta medida alrededor del centro del rodamiento, ¿sí? Cierta medida. Es por eso que puede absorber pequeñas desalineaciones, nada más, pequeñas desalineaciones. Y consecuentemente estas se corregirán de forma automática en estos pequeños desajustes de desalineación angular con respecto al eje, ¿sí? Por esta configuración característica de estos elementos. Y del alojamiento originados en el mecanizado por errores de ensamblaje. No es que me va a absorber toda la desalineación, como les digo una vez más. Y este tipo de rodamiento suele presentar en un diámetro interior cónico para su montaje mediante un manguito adaptador. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un diámetro interior cónico para un montaje con ese tipo de manguito, ¿no es cierto? Rodamiento de bolas autoalineantes. Luego tenemos el rodamiento, ¿sí? De rodillos cilíndricos. Vamos a ver para qué lo utilizamos. Como ustedes pueden ver, la diferencia, ¿no es cierto?, del elemento rodante. Este tipo de rodamientos de rodillos cilíndricos, ¿no es cierto?, de rodillos cilíndricos, están en contacto lineal con las pistas. Profesor, pero tiene mayor contacto y por lo tanto, este me va a generar mayor desgaste, una fatiga, así como lo habíamos visto en la clase anterior. Pero vamos a ver por qué lo hacen de esta manera, ¿no es cierto? Aquí presentan una elevada capacidad de carga radial. Esa es exactamente el objetivo de este tipo de rodamiento, ¿no es cierto? Carga radial, ¿sí? Y resultan muy adecuados para una alta velocidad, también como característica que podemos implementar en nuestras máquinas rotatorias. Como ya lo vimos el día de ayer, en lo que es como característica de su identificación, ¿no es cierto? A través de las normas tenemos diferentes tipos, NU, NJ, NUP, N o NF, F, NF, que son diferentes para diferentes tipos, ¿no es cierto? Para los rodamientos de hilera única y los NU y NN para rodamientos de hilera dependiendo del diseño o de la ausencia de guías laterales. Entonces, esa es la característica, la diferencia de identificación de estos tipos de rodillos cilíndricos. ¿Sí? Además, los anillos interiores y exteriores de todos los tipos son completamente separables. ¿Sí? Entonces, podemos desmontar sin ningún inconveniente por separados estos anillos. Entonces, eso es como característica. Algunos de estos rodamientos cilíndricos, de anillos cilíndricos, no tienen anillos guías ni anillo exterior, de forma que estos anillos se pueden mover axialmente, ¿no es cierto? Axialmente en esta dirección en relación con los otros. Es una de las características primordiales. Y por supuesto que estos tipos de rodamientos pueden usarse como rodamientos de extremo libre. Ya vamos a ver las configuraciones que nosotros tenemos para el montaje de estos rodamientos. ¿Sí? Cuando tenemos en un lado debemos colocar un fijo y en el otro un rodamiento móvil para absorber, no tener o no ejercer presión sobre el eje, ¿no es cierto? Y con eso es el tipo y eso es lo que vamos a revisar posteriormente.
En este tipo de rodamientos, de rodillos cilíndricos, ¿sí? En los que los anillos interiores o exteriores tienen dos guías laterales, ¿sí? Aquí tenemos guías laterales eh, que pueden soportar cierta carga axial en una sola dirección, ¿sí? Como pueden ver, podemos ir identificando qué tipo de carga voy a tener por cada uno de nuestras máquinas rotatorias e ir identificando el de mejor prestancia, ¿sí? Entonces, el de doble hilera presenta una elevada rigidez radial y se utiliza principalmente en máquinas de herramientas de precisión. Además, suelen utilizarse jaulas de acero estampado o de bronce mecanizado, o a veces se utilizan también jaulas de poliamidina para poder, este tipo de jaulas poder utilizar y mejorar su funcionamiento. Rodamiento de agujas. Ustedes pueden ver exactamente cuál es la diferencia, ¿no es cierto? El tipo de elemento, del elemento rodante. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues aquí mismo son para rodillos finos cuya longitud asimismo es de 3 a 10 veces su diámetro, ¿no es cierto? En ese caso vamos a utilizar este tipo de rodamientos. Asimismo, la relación entre el diámetro exterior, ¿sí? El diámetro exterior del rodamiento con el diámetro del círculo inscrito es muy pequeña, ¿sí? Entonces, esta distancia es muy pequeña y esta es una de las características principales de este tipo de rodamientos que de pronto no tenga la facilidad o el espacio suficiente, puedo aplicarle sin ningún inconveniente. Asimismo, pueden tener una capacidad de carga radial bastante elevada. Es por eso una de las, una de las ideas o uno de los parámetros importantes para tener esta distancia del elemento rodante, ¿no es cierto? Esas son las características principales. Incluso muchos de estos ni siquiera tienen un anillo exterior. El tipo de copa estirada cuenta con un anillo exterior de acero estampado, mientras que el tipo sólido cuenta con un anillo exterior mecanizado, ¿sí? Entonces, eso es como característica eh, de construcción del anillo exterior. Además, la mayor parte de estos rodamientos cuentan con jaulas de acero estampado, aunque sin embargo algunos no se ensamblan con este tipo de jaulas. Entonces, debemos tener presente esas características. Rodamiento de rodillos cónicos. Este tipo de rodamientos, ¿no es cierto?, que por su principal diferencia o como su nombre lo indica, el elemento rodante, ¿sí? Son unos rodillos cónicos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Es para soportar cargas radiales elevadas y también cargas axiales en una sola dirección, ¿sí? Entonces, hay que comprobar el funcionamiento, la aplicación adecuada, ¿sí? Entonces, en las series, el HR, las rodillas se aumentan tanto el tamaño como el número, consiguiendo una mayor capacidad, todavía una mayor capacidad de carga y incluso para poder aumentar esta característica, ¿sí? Entonces, aquí también como principal función, se montan por partes de forma similar en los rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera, de una sola hilera. Además, la holgura interna que es correcta puede obtenerse ajustando la distancia axial, ¿sí? Esta distancia axial entre los dos conos o copas de los dos rodamientos opuestos, ¿sí? Para poder complementarse con respecto, como ustedes pueden ver, solo soporta cargas angulares en una sola dirección, ¿sí? Entonces pueden ser separables y los grupos de conos y copas se pueden montar por separado, ¿no es cierto? Es una de las características
primordiales. El ángulo de contacto, ¿no es cierto? Este ángulo de contacto se pueden dividir en tres tipos denominados el ángulo normal, ángulo medio y un ángulo pronunciado. ¿Sí? Son diferentes tipos de rodamientos de rodillos cónicos. También se fabrican de 2 o 4 hileras dependiendo de la utilización, dependiendo de la carga que yo tenga. Y en general suelen utilizar jaulas de acero estampado, ¿no es cierto? El tipo de rodillo, de rodamientos de rodillos cónicos. Rodamiento de rodillos esféricos. Sí, entonces ya podemos verificar exactamente la diferencia con lo que respecta al anterior, la forma del elemento rodante. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Cuentan con rodillos de forma de barril entre el anillo interior, que tiene dos pistas, ¿sí? Tiene dos pistas de rodadura, ¿sí? Y el anillo exterior, asimismo, tiene una sola pista en forma de curva, en forma de rodadura, puesto que en el centro de la curvadura de la superficie de la pista de rodadura del anillo exterior, ¿sí? Coincide con el eje del rodamiento. Entonces, este eje, este radio o el centro del radio coincide con el eje de rotación. ¿Para qué? De la misma forma, son autoalineantes y ya sabemos, ¿no es cierto?, que al decir autoalineantes son pequeñas desviaciones que podemos obtener con respecto al montaje, ¿sí? Nos puede absorber y con eso nos va a dar una mayor facilidad de pronto para algún tipo de que me genere vibración. Si recuerden que un rodamiento, un montaje no adecuado, pues generan desalineaciones entre rodamiento y el eje y eso produce vibración, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener presente esa situación e identificar este tipo de elementos que nos pueden ayudar de cierta manera para eliminar ese tipo de problemas, ¿sí? Si se produce deslizamiento del eje o de los soportes o desalineación de los ejes, se corrige de forma automática, ¿sí? Y que no se aplique un exceso de fuerza que me genera vibraciones sobre los rodamientos. Esa es la función principal de este tipo de rodamientos, ¿sí? Entonces, eh, soportan cargas radiales, ¿sí? Sino también van a soportar cargas axiales en una sola dirección. Debemos considerar esa situación, ¿sí? Entonces, con una excelente capacidad de soportar cargas radiales y resultan para mayor parte de los usos de que hay cargas elevadas o impactos, ¿no es cierto? Dependiendo del funcionamiento de las máquinas. Muchas de las veces tenemos puede ser un molino, ¿no es cierto? Que cada vez que está teniendo carga vamos a obtener algún tipo de impactos y esto me puede absorber de alguna forma estas desalineaciones por esos grandes impactos que por el funcionamiento de las máquinas rotatorias lo van a generar. Y algunos rodamientos tienen agujeros interiores cónicos, ¿sí? Y pueden ensamblarse en ejes cónicos o sobre ejes cilíndricos si se utiliza adaptadores o tipo manguitos. ¿Sí? Entonces, asimismo, las jaulas van a ser utilizadas de acero estampado y un bronce mecanizado como características de construcción. Bueno, luego vamos a ver lo que es justamente los rodamientos de bolas de apoyo axial de una sola dirección. Sí, entonces, tal vez tienen alguna pregunta con el grupo anterior. Sí, tengo una duda ahí, ingeniero. Adelante. Solo para confirmar, entonces los rodillos los rodamientos de rodillos se diferencian de los de bolas
por la mayor capacidad de carga radial. Así es, así es. Justamente me va a soportar, más que la carga radial, me va a soportar más carga axial, ¿no es cierto? Es por eso la diferencia, porque sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? A ver, un momento. Tengo mi rodamiento, ¿no es cierto? Tengo mi eje. Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la carga radial? Perpendicular al eje de rotación, ¿sí? En ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa si es que yo aplico mayor carga radial? ¿Y cuál es el que va a soportar el rodamiento, ¿no es cierto? Y por eso yo necesito tener mayor contacto con respecto al eje. ¿Por qué? Porque justamente eso es una de las características. ¿Y cuál es el que tiene mayor contacto? ¿El rodamiento, el elemento rodante cilíndrico o el esférico? A ver, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál tiene mayor contacto con la superficie, ¿no es cierto?, de la pista interior? ¿El elemento rodante cilíndrico o el elemento rodante esférico? El cilíndrico. Exacto, entonces justamente esa es una de las condiciones para que ese tipo de rodamientos me soporte mayores cargas, ¿no es cierto? Cargas radiales, ¿sí? Recordemos, cargas radiales perpendicular al eje. No sé si le quedó claro. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, ingeniero, muchas gracias. También, o sea, solamente para confirmar, cuando se buscan, bueno, es que ahí nos mostró unos ejemplos en los cuales cuando tenían solamente una hilera, tenían la capacidad de soportar cargas radiales. Y cuando se cambiaba a dos hileras de contacto, ahí ya cambiaba a tener también capacidad de cargas axiales. Entonces, lo que se busca cuando fabrican un rodamiento de dos hileras es también generar el soporte de las cargas axiales y radiales. Así es, exactamente. Ese es uno de los objetivos cuando construimos o cuando se diseñó lo que son este tipo de elementos, ¿no es cierto? Este tipo de rodamientos de doble hilera, ¿sí? Para soportar este tipo de cargas. No sé si hay otra pregunta. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro grupo de rodamientos, ¿no es cierto? Como son los de cargas axiales, ¿sí? Em, ¿Cuáles serán estas cargas axiales? ¿O dónde aplicaremos, o dónde tendremos mayor cargas axiales en los equipos rotatorios? ¿Alguien que me ayude con esa pregunta? No sé, bombas. Eh, bueno, básicamente en equipos que son em, equipos que son posicionados en forma vertical, ¿no es cierto? Ya sabemos que en forma vertical las cargas que aplicamos son diferentes, justamente en esa dirección, vertical. Y al ser vertical es paralelo al eje, es por eso que va a soportar todo el peso en esa dirección, ¿sí? En esa dirección vamos a tener las cargas. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el eje. Y el eje va a estar, qué sé yo, una bomba, va a estar, qué sé yo, un rotor. Y todo el peso, ¿dónde vamos a soportar? Justamente aquí en estos rodamientos. Es por eso que se llaman rodamientos de bolas de apoyo axial. ¿Sí? Porque por la dirección o por donde estamos justamente aplicando la carga, en ese sentido. Listo. Una vez indicado eso, vamos a verificar eh,
¿Qué tipo de rodamientos obtenemos para ese tipo de cargas? Sí, es de una sola dirección y están formados por anillos de rodamientos parecidos, ¿no es cierto? En este caso, arandelas, ¿sí? Ya las pistas, ¿sí? El anillo superior y el anillo inferior ya son tipo arandelas nada más, ¿no es cierto? Con unas pequeñas ranuras que forman las pistas de rodadura, ¿sí? Justamente en estas caras de aquí. Aquí el anillo colocado en el eje se denomina arandela de eje, ¿sí? O el anillo interior, mientras que el que se coloca en el soporte se le denomina arandela de soporte o el anillo exterior, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica principal. El rodamiento de bolas de apoyo axial de doble dirección, ¿sí? Y aquí viene la diferencia y cuando ya decimos doble dirección, ya vemos automáticamente que es de doble hilera. Entonces, en este tipo de rodamientos se ensamblan tres anillos, siendo el del medio el anillo central, el que se fija al eje, ¿sí? Este anillo central es el que va a estar fijo al eje y los anillos superior e inferior son los que van a soportar las cargas, ¿no es cierto?, en las dos direcciones. Existen también los rodamientos de bolas de apoyo axial con arandelas de asiento de alineación situadas bajo la arandela de soporte para poder compensar desalineaciones del eje o errores de montaje. Sí, una vez más, cierto tipo de errores de ensamblaje nada más, no me va a absorber grandes desalineaciones. Y las jaulas de acero estampado suelen usarse en rodamientos pequeños, mientras que las jaulas mecanizadas suelen utilizar en rodamientos ya mucho más grandes. Rodamientos de rodillos esféricos de apoyo axial. ¿Sí? Entonces, eh, este tipo de rodamientos asimismo se ensamblan una pista de rodadura esférica. El elemento rodante, si es una rodadura esférica, sí, entonces, que tiene de una forma de barril ordenado oblicuamente en su alrededor, como característica. Asimismo, puesto que la pista de rodadura, esta pista que nosotros tenemos aquí, la pista de rodadura, en arandela de soporte, ¿sí? ¿Cuál sería la arandela de soporte? ¿Sí? La superior. Es la que, como su nombre lo indica, soporta toda esa carga, que va a soportar esa carga axial. Y estos rodamientos son autoalineantes también. Presentan una capacidad de carga axial muy elevada y pueden soportar cargas radiales moderadas cuando se aplican sobre ellos cargas axiales. ¿Sí? Y las jaulas utilizadas normalmente son de acero estampado y de bronce mecanizado. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, aquí tenemos una tablita característica de lo que significa, ¿no es cierto? Todas las cargas que puede soportar dependiendo del modelo característico, ¿sí? A ver, en primer lugar, debemos reconocer lo siguiente, ¿sí? Cuando son tres círculos, quiere decir que es excelente. Cuando tenemos dos círculos, es buena. Un solo círculo es correcta. Un círculo de menor tamaño es pobre. Lo que es una X es imposible. Tenemos en una sola dirección, ¿sí? Y tenemos en dos direcciones. Además de esto, una estrella no sólida, no pintada, mejor dicho, es aplicable, y una estrella sólida o pintada quiere decir que es aplicable, pero es necesario permitir la contracción, dilatación del eje en las superficies del contacto de los rodamientos. ¿Sí? Una vez que ya hemos identificado
Voy a hacerles un poco más grande para que ustedes lo vean. ¿Sí? Entonces, estas son la simbología que vamos a estar utilizando. Ahora, ¿qué tenemos en la parte superior? Los tipos de rodamientos. ¿Sí? Rodamiento de rodillos de bolas de una hilera, rodamientos para magnetos, rodamientos de bolas de contacto angular, rodamientos de bolas y absolutamente todos los tipos que podemos encontrar, ¿no es cierto? Y en la parte vertical tenemos las características, como son cargas radiales y cargas axiales, cargas combinadas. Para alta velocidad, alta precisión, bajo ruido y par, rigidez, desalineación angular, capacidad de autoalineación, anillos separables, rodamientos de extremo fijo, rodamientos de extremo libre, diámetro interior cónico en el anillo interior y algunas observaciones que podemos encontrar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a revisar el rodamiento de rodillos rígidos de bolas de una sola hilera. Me dice que para cargas radiales es correcto, ¿no es cierto? Para cargas axiales también es correcto en dos direcciones, cargas axiales. Y lo que es combinadas son cargas, es correcto nada más, ¿no es cierto? Para alta velocidad, este tipo de rodamientos es excelente. Para alta precisión también es excelente y para un bajo ruido y par excelente, ¿no es cierto? Para rigidez no aplica, para desalineación angular es buena, ¿no es cierto? Para capacidad de autoalineación no aplica, anillos separables no aplica, rodamientos de extremo fijo, ¿no es cierto? Si es aplicable, ¿alguna consulta? Listo. Y lo que es rodamientos de extremo libre aplica, pero es necesario permitir la contracción, ¿no es cierto? Entonces, eso como característica, un resumen de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito para cargas radiales, entonces verificaré cuál es el excelente. ¿Sí? Entonces, para cargas radiales, el mejor es el rodamiento de rodillos cilíndricos de doble hilera. O también puedo utilizar el rodamiento de rodillos cónicos de hileras dobles y múltiples o el rodamiento de rodillos esféricos, ¿sí? Para cargas radiales. Eh, para lo que es, por ejemplo, yo necesito para cargas axiales, pues revisaré exactamente cuáles son las cargas, cuál es el mejor rodamiento para cargas axiales. Y encuentro, ¿no es cierto?, que el mejor rodamiento es el de rodillos cilíndricos de apoyo axial, ¿sí? Pero es en una sola dirección. Y el rodamiento de rodillos cónicos de apoyo axial también es excelente para lo que es cargas axiales. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de ir identificando, de ir comprobando cuál es el mejor rodamiento para mis aplicaciones, para mis equipos rotatorios. Profesor, pero si todos los elementos, todas las máquinas ya vienen con sus rodamientos ya prediseñados, sí, pero yo necesito saber si es que realmente está cumpliendo las funciones a las cuales fueron diseñadas. Eso es el objetivo principal, ¿no es cierto? A ver, además, por ejemplo, para altas velocidades, ¿cuál es el que me voy a poder utilizar? El rodamiento de rodillos de una sola hilera, el rodamiento de bolas de contacto angular, ¿sí? ¿Cuál más para grandes velocidades? Rodamiento de rodillos cilíndricos, etcétera, ¿no es cierto? Y esa es la forma de ir identificando la mejor opción para poder aplicar a mis rodamientos, ¿no es cierto? Consultas con respecto a esta tabla. Listo. Continuamos. Hemos revisado absolutamente todos los tipos de rodamientos que nosotros podemos encontrar en el mercado y para qué utilizar, en dónde utilizar, para qué cargas
absolutamente todo un resumen característico, ¿sí? Con esto ustedes ya pueden reconocer, bueno, primero a través de su nomenclatura, ustedes ya pueden reconocer qué tipo de rodamiento es y lógicamente ya pueden saber cuáles son sus características principales, ¿sí? Bueno, vamos a ver algo de sumaceras enterizas y bipartidas. Y a la final también es muy, ¿qué son los soportes de los rodamientos? Nada más, ¿no es cierto? Para ejes. Y claro que son importantes porque el mantenimiento, el montaje también es, con respecto al eje también debemos nosotros saber. ¿Qué es una chumacera? Es una pieza de metal o de madera con una muesca, ¿no es cierto? En la que descansa y gira cualquier eje de la máquina, nuestros rodamientos, en otras palabras, y de aquí también aplica absolutamente todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Como les digo, simplemente es un soporte. Además, las chumaceras son principalmente puntos de apoyo de los ejes y árboles para sostener su peso, ¿sí? Esta carga estática que tenemos en nuestras máquinas rotatorias y guiados en su rotación y evitar estos deslizamientos, incluso este tipo de chumaceras van a ser algunas veces colocados directamente en el bastidor de la pieza o de la máquina para poder soportar absolutamente todo el peso del eje a la cual vamos a hacer el trabajo de rotación, ¿sí? Pero con frecuencia van montados en soportes convenientemente dispuestos para facilitar su montaje, ¿no es cierto? Esa es la definición de la chumacera. Partes principales de la chumacera, ¿sí? Eh, bueno, vienen varios diseños, simple perforado, de hierro fundido, sólidas, revestidas de metal antifricción, sólidas y partidas, cojinetes de brida y tomas, divididas y pulidas de bronce, de lámina sólida y cepilladas lubricadas, ¿sí? Pero las partes principales de una chumacera común es la pista exterior, ¿sí? Autoalineante, tenemos una grasera, tenemos un sello, ¿sí? Tenemos un collarín de seguro, una caja, un soporte, ranuras de montaje, ¿sí? Para soportar, pista interior, elemento rodante que pueden ser las bolas, ¿no es cierto? Esas son las partes que constituyen las chumaceras. Eh, Partes de una chumacera bipartida, orificio de engrase, la tapa, el rodamiento, ¿sí? Y el tornillo de sujeción. La chumacera de soporte tipo SN tiene, ¿no es cierto? Tiene la base de soporte con superficie inferior plana y maquinada y una cavidad interior para alojar el rodamiento, ¿no es cierto? El rodamiento y además sirve de depósito de lubricante. Eso es el soporte, ¿no es cierto? La base de la chumacera. Luego tenemos la tapa que se ajusta, ¿sí? Esta tapa perfectamente sobre la base y tiene guías de ajuste para asegurar mayor precisión todavía en el montaje, que eso es lo que queremos. Mientras mejor sea el montaje, más preciso, menos problemas vamos a obtener. Y que el mecánico que ha de tener en cuenta en el montaje no permite el intercambio de etapas entre los otros soportes o el cambio de posición, ¿no es cierto? La parte B. La parte C, ¿sí? Es rodamiento casi siempre a rótula de doble hilera de bolas de rodillo. El D, ¿no es cierto? El C, el D son agujeros de fijación hacia la base. El E es agujero roscado para fijar a la tabla, a la tapa. Y F, detenedores de lubricante. Sí, esas son las partes principales de las chumaceras tipo S. Los tipos de chumaceras, en este caso hidrodinámicas, en donde vamos a utilizar para bajas velocidades y eventualmente eliminan el contacto de metal y metal, ya que la velocidad del dispositivo, ¿no es cierto?, bajas velocidades en la que el rodamiento está montado alcanza su límite. Sí, las hidrodinámicas.
Las chumaceras hidroestáticas, sí, es aquella en la cual la superficie del muñón y la chumacera están separadas por una capa de fluido. Aquí ya no tenemos elementos rodantes, ¿no es cierto? Que era lo que me transmitía esas vibraciones o me permitían mantener el eje en una sola posición, las hidrodinámicas. Aquí en este caso ya una capa de aceite es la que me realiza ese trabajo, es la que me transmite las vibraciones hacia el exterior, hacia la cimentación, y es por eso que son chumaceras hidroestáticas, ¿sí? La formación de la capa y por tanto es lo que nosotros necesitamos, mantener una cierta presión para que me ejerza ese trabajo. Es por eso que debemos tener una bomba de suministro en operación continua para mantener esa presión constante, ¿sí? Es la que me va a separar, que me va a servir en, como los elementos rodantes, ¿no es cierto?, para transmitir todas esas vibraciones. Chumaceras híbridas, sí, son de geometría cilíndrica para esfuerzos radiales con recesos que pueden trabajar en ambos regímenes de presurización. ¿Sí? Es decir, que la presurización hidrodinámica producida por el movimiento del muñón en la chumacera es una cuña hidrodinámica, la película que se nos va a formar, ¿sí? Y dependiendo del espesor de la película, le denominamos la hidrodinámica. Y además también tenemos que inyectar aceite, ¿sí? A una cierta presión, claro, para inyectar a través de una bomba, para mantener justamente esa doble función, ¿no es cierto? Por eso es lo que se llama híbrido. Y las chumaceras bipartidas, ¿no es cierto? Cuentan con un soporte duradero de hierro fundido y las opciones robustas de sellos al cual nosotros nos permite mantener el lubricante, ¿no es cierto?, adentro y la contaminación afuera, con estos sellos característicos, que es muy importante, ¿no es cierto? Porque si ingresa algún tipo de abrasivo, bueno, de alguna sustancia, es completamente abrasivo para los elementos que van a estar en posible contacto, ¿no es cierto? Entonces, con eso vamos a evitar todo ese tipo de problemas. Y las chumaceras de piso, ¿sí? Chumaceras o soportes tipo E, son con rodamiento cónico, ¿sí? Están disponibles de una gran variedad de configuraciones y tamaños y podemos utilizar en cualquier tipo de situación, dependiendo justamente de las aplicaciones que nosotros tengamos en lo que es nuestras máquinas rotatorias. Tenemos un rodamiento de rodillos cónicos, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los beneficios? 55% de incremento de su vida útil. Asimismo, son 3 veces mayor, absorben la tolerancia 3 veces más, con lo que respecta a otro tipo de elementos, lubricante con mejor desempeño, menores esfuerzos internos, etcétera. De eso es con respecto al rodamiento, ¿cierto? El collarín, mayor resistencia a la corrosión y todas las superficies tienen un recubrimiento electrodepósito, ¿no es cierto?, para protección superior, el collarín. Luego tenemos sellos de doble labio diseñados para mantener, ¿no es cierto? Bueno, para mantener el lubricante en la parte interior y no permitir que entren contaminaciones desde la parte exterior, ¿no es cierto? El alojamiento, pues mayor resistencia a la corrosión, diseñado para dimensiones tipo E, y son intercambiables. Aquí esos son los tipos de chumaceras que nosotros podemos encontrar. Consultas. Listo, continuamos. Una vez que ya conocemos absolutamente todos los elementos que constituyen básicamente las partes, las cargas que vamos a soportar, el tipo de elemento, el mejor, cuál es el mejor rodamiento. Eso es lo que vamos a ver este momento, ¿no es cierto? Procedimientos para seleccionar el rodamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos tips para poder
saber específicamente si es el adecuado el que nosotros estamos utilizando. Y claro, por supuesto, si ya todos ¿no? Las máquinas ya vienen con sus diseños bien, bien estudiados, bien diseñados, y entonces, pero no está por demás nosotros tener todo ese know-how para poder resolver algunos casos, algunos, algunos problemas, ¿sí? Encontrar la causa raíz, como les digo. Por ejemplo, debemos tener el número de aplicaciones para los rodamientos es prácticamente, tiene una amplia gama. El 100% de las máquinas rotativas, pues tenemos rodamientos, y es un elemento muy común en la industria, y es por eso que debemos conocer toda su teoría, todo cómo funciona, qué, qué, cuáles son las causas raíces que pueden ocasionar una falla prematura, desgastar el material, tener estos corrosiones, estos desgastes, que ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Y de igual forma varía enormemente con las condiciones y los entornos de trabajo a los cuales van a estar expuestas, pues la diversidad de condiciones del trabajo en las que vamos a tener y estos requisitos que son exigidos para los rodamientos, pues debemos tener todos los conocimientos adecuados para elegir exactamente el adecuado, ¿sí? Y con eso no tener ningún tipo de inconvenientes en lo posterior. Es también necesario estudiar muy cuidadosamente los rodamientos desde el máximo de ángulos posibles que podamos seleccionar, ¿no es cierto?, de estas cargas, de acuerdo a las cargas que nosotros tenemos, debemos seleccionarlos de una manera adecuada, debemos hacer un estudio correspondiente, debemos saber incluso cuál es el ángulo a la cual se efectúan estas cargas. Es muy conveniente esa parte. Y además es algo primordial, como lo vamos a ver unos pasos a seguir para seleccionar el adecuado, ¿sí? Asimismo, se selecciona de forma provisional un cierto tipo de rodamiento en función de las condiciones de trabajo, disposición de instalaciones, facilidades de montaje en la máquina, espacio disponible, costo, disponibilidad y otros factores que lo vamos a estar revisando. Muchas de las veces los fabricantes hacen sus pruebas, claro, en varias situaciones, en varios escenarios, y con eso ya nos dan una confiabilidad de los rodamientos. Que eso también es bueno, saber el fabricante, la calidad de fabricación que van a tener esos rodamientos, que es lo que yo tengo, lo que me alarga la vida útil de este tipo de elementos. Y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a seleccionar el tamaño del rodamiento de forma que pueda cumplir con la duración esperada, con lo que yo tengo programado, ¿sí? Asimismo, además de que la vida frente a la fatiga, todo, ¿por qué? Porque las vibraciones, todo lo que es vibraciones pasa por el rodamiento, ¿sí? Y eso me está fatigando al material. Todo eso debo saber, debo estudiar, debo tener en perfectas condiciones a la máquina para poder maximizar la vida útil, que es el único objetivo del departamento de mantenimiento, ¿no es cierto? Y si es necesario tener en cuenta la duración de la grasa, el ruido, las vibraciones, el desgaste y otros factores que debo saber, debo identificar, debo llevar una tendencia, ¿no es cierto? Con las facilidades que nos dan ahora la tecnología. Y, por ejemplo, aplicando un análisis de vibraciones, yo puedo saber absolutamente cómo está mi rodamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le pasa? Absolutamente todo. Asimismo, no hay un procedimiento determinado para seleccionar los rodamientos, pero es conveniente investigar y experimentar con aplicaciones similares para ver los resultados, ¿sí? Pero no solamente, claro que en una industria no voy a poder hacer estas investigaciones porque al final son paras de la producción, muchas de las veces no podemos, pero en lo más que se pueda, todos los datos que se recopilen, las técnicas predictivas que lo aplique, yo puedo
verificar, puedo saber qué es lo que le pasa, si es del conveniente o qué es lo que le está pasando, ¿sí? Con toda la teoría que lo hemos visto anteriormente. Eh, claro, los estudios relativos a requisitos especiales que pueda ser necesario para cumplir con la aplicación particular, ¿sí? Y cuando se deba seleccionar los rodamientos para máquinas nuevas en las condiciones de trabajo poco usuales o en entornos que son muy agresivos, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que les decía. El fabricante, claro que lo diseña en varios escenarios, pero nosotros ya en donde está trabajando el rodamiento, en donde está trabajando este elemento, debo hacer los estudios correspondientes, las investigaciones correspondientes, las pruebas adecuadas para poder saber realmente el buen funcionamiento, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo podemos proceder para seleccionar el tipo de rodamiento. En primer lugar, debemos ver, comprobar las condiciones de funcionamiento y las prestaciones requeridas, ¿sí? Luego debo verificar todas las condiciones del entorno. Debo saber las dimensiones del eje y del alojamiento, ¿no es cierto? En primer lugar. Luego, ¿sí? Todo esto hace relación al espacio disponible, a la magnitud y dirección de las cargas, la vibración y el impacto, la velocidad operativa, la velocidad máxima, la desalineación de los anillos interior y exterior. Debo hacer una fijación de las direcciones axiales, ¿sí? Para no tener esos movimientos axiales y disposiciones de montaje. Debo saber la facilidad de montaje y el desmontaje del rodamiento, el ruido y el par a la cual van a estar expuestos, rigidez requerida, disponibilidad y el costo también, que es muy importante, ¿sí? La evaluación para ver el tipo de rodamiento. Después, debo determinar el tipo de rodamiento. Una vez que ya tenga todas estas características, todos estos parámetros, debo determinar el tipo de rodamiento y la disposición de montaje, ¿sí? Aquí se debe determinar el tamaño del rodamiento, cuál es el más adecuado, cuál es el que cumple con mis expectativas para tener buen funcionamiento. ¿Cómo es la vida estimada de la máquina? En primer lugar, la carga dinámica y carga estáticas equivalentes, la velocidad de trabajo del equipo rotatorio, el factor de carga estática permisible, ¿sí? Las cargas axiales permisibles en caso de los rodamientos de rodillos cilíndricos, ¿sí? Eso con lo que corresponde al tamaño del rodamiento para verificar, para poder saber el tamaño a la cual yo voy a tener que seleccionar para tener un buen funcionamiento. Luego debo determinar luego ya determino el tamaño del rodamiento, ¿sí? Para eso debo hacer una evaluación de la precisión, precisión de funcionamiento, estabilidad de dotación y fluctuación del par. Sí, recordarán que uno de los tipos de rodamientos era justamente para el tipo de impactos que va a tener, ¿sí? Entonces, eso también debo comprobarlo para seleccionarlo de una mejor manera. Después de seleccionar el tamaño, debo seleccionar la clase de precisión del rodamiento, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto me va a dar una pauta para poder aplicar, ¿sí? Las tolerancias dimensionales en el montaje. Y eso es lo que vamos a analizar, lo que vamos a estudiar en una sola sesión, en una sola clase, ¿sí? Es justamente eso es lo que debemos saber, el examen del juego interno, el ajuste que vamos a tener, determinar el ajuste que vamos a obtener. ¿Para qué? Para las condiciones de funcionamiento, para las magnitudes y características de las cargas, el rango de temperatura, materiales, tamaño y precisiones del eje del alojamiento. Entonces, todas esas variables me va a decir qué tipo de ajuste, qué tipo de precisión en el ajuste voy a tener.
También la diferencia de temperatura entre los anillos interior y exterior. La velocidad, una vez más, es un tema importante. La desalineación de los anillos interior y exterior, el valor de precarga, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya seleccioné la precisión, la clase de precisión, vamos a verificar ahora la determinación del juego interno, el estudio de la jaula. Para eso, ¿qué necesito? La velocidad, el ruido, temperaturas operativas, vibración externa y los impactos, la aceleración y desaceleración rápidas del equipo, cargas momentáneas y desalineaciones, ¿sí? Todo esto me va a determinar el juego interno que voy a tener en, en la selección de mi rodamiento característico. Luego, después voy a seleccionar el tipo y el material de la jaula. ¿Con qué variables? Voy a poder seleccionar con la gama de temperatura operativa, la velocidad una vez más, los métodos de lubricación que vamos a tener, ya sea por grasa o por aceite, tipos de sellados que vamos a tener en el rodamiento y los intervalos de mantenimiento e inspección, ¿no es cierto? El examen de los métodos de lubricación para poder seleccionar el tipo y el material de jaula. Asimismo, debemos hacer una selección del material especial, el tratamiento térmico para la estabilidad dimensional, ¿sí? La temperatura operativa, el entorno, ya sea en agua salada, en vacío de gases, productos químicos, que todo eso me va a tener un desgaste, ¿sí? Y con eso también debo verificar este tipo de material de la jaula, ¿sí? El tipo de lubricación también es muy importante. Luego ya veremos la selección del método de lubricación, el lubricante y el tipo de sellados que voy a utilizar. Procedimiento de montaje y desmontaje, debo tener un procedimiento, debo tener el equipo necesario, debo hacer las dimensiones que me afectan al montaje. ¿Sí? Entonces, todo eso ya vamos a ir analizando en cada una de las sesiones posteriores, que es muy importante. Este es un examen de factibilidad del montaje y desmontaje. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, desde la concepción, desde un principio, desde el diseño, yo debo tener algunos estudios, algunas consideraciones para hacer la selección adecuada de mi rodamiento, ¿sí? Y luego ya debo determinar la determinación de las dimensiones que afectan al montaje y el procedimiento del montaje y desmontaje. Y por último, especificaciones finales para los rodamientos y las partes circundantes, ¿sí? Esto es el proceso para poder seleccionar justamente mi rodamiento, ¿no es cierto? Consulta. Listo, continuamos. La selección del tipo de rodamiento, el espacio que voy a tener disponible, ¿no es cierto? Que era una de las primeras partes para poder identificar justamente el espacio disponible es muy importante y con eso puedo seleccionar el rodamiento adecuado, ¿sí? Asimismo, como sus elementos adyacentes suelen ser limitados por el tipo y el tamaño del rodamiento, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, es muy importante para la selección dentro de estos límites. En muchos de los casos, el diámetro del eje se fija por su propio diseño de la máquina y por lo tanto el rodamiento se selecciona en base al tamaño del diámetro interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente este diámetro, ¿no es cierto?, esta serie de dimensiones, ya nosotros tenemos eh, diseñado, ya tenemos como dato principal. ¿Por qué? Porque justamente es de acuerdo a la potencia que voy a transmitir. Por ejemplo, si es para un motor, yo ya sé la potencia a la cual se va, la energía que va a pasar por ese eje. ¿Sí? Y es justamente una de las razones por la cual los ejes son de diferentes diámetros, ¿sí?
la serie de dimensiones y de acuerdo también que está completamente eh, involucrada con la serie de anchura. O sea, si yo tengo una serie de diámetro 0,8, por ejemplo, voy a tener una serie dimensional de 8, ¿sí? Entonces, esta es completamente proporcional al diámetro interior que yo voy a tener en mi rodamiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, tengo una serie de anchura, un 0, el 1, el 2, 3, 4, 5. ¿Cómo me determinaba la norma? Sí, con eso puedo identificar las dimensiones características de acuerdo que al diámetro del eje principal, ¿no es cierto? Ya sé que si el diámetro del eje es un 0, 0, puedo obtener un rodamiento rígido de bolas de una hilera, ¿sí? Cuando tengo un 0, 2, puedo seleccionar rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de bolas de contacto angular, de bolas autolineantes, de rodillos cilíndricos o de rodillos cónicos, ¿no es cierto? Si tengo una serie de dimensiones de 0,3, puedo seleccionar un rodamiento rígido de bolas, de una hilera de contacto angular, de autolineantes, ¿sí? Cilíndricos y de rodillos esféricos. Y además también un rodamiento de rodillos cónicos. Y dependiendo de la serie de dimensiones que yo tenga por el eje. ¿No es cierto? Eh, Luego veremos, dependiendo de la capacidad de carga y los tipos de rodamientos que puedo aplicar, justamente dependiendo de esta carga. ¿Sí? La capacidad de carga axial de un rodamiento está estrechamente relacionada con la capacidad de carga radial, ¿sí? De forma que dependen del diseño del rodamiento para poder absorber estos dos tipos de cargas. Es lo único que me dice. Aquí en esta tablita me va a permitir ver claramente que cuando los rodamientos de rodillos de la misma serie dimensional son comparados, se observa que los rodamientos de rodillos ofrece una mayor capacidad de carga de los rodamientos que los rodamientos de bola, ¿sí? Y son superiores si existen cargas por impactos. Es una de las diferencias, una de las características parámetros que yo debo identificar para poder seleccionar este tipo de, los tipos de rodamientos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo el tipo del rodamiento. Un rodamiento rígido de bolas de una hilera de ranura profunda, ¿sí? ¿Qué capacidad de carga radial tiene? Tiene 1, ¿no es cierto? El rodamiento de carga de bolas de contacto angular tiene aproximadamente entre 1 y 2, ¿sí? Es mayor que el anterior. El rodamiento de rodillos cilíndricos, ¿sí? Mayor a 2. El rodamiento de rodillos cónicos, ¿sí? Entre 2,5 aproximadamente. Y el de rodillos esféricos es la que mayor carga radial me va a soportar, ¿no es cierto? Mientras que la carga axial, ¿sí? Asimismo, el rodamiento rígido de bolas de una hilera, ¿sí? Un poco más de 1. El rodamiento rígido de bolas de contacto angular me va a soportar mayor a 2, de 2, ¿no es cierto? Lo que es la carga axial. El rodamiento de rodillos cilíndricos no me soporta cargas axiales. Rodamiento de rodillos cónicos, pues es el que mayor soporte de carga axial vamos a tener. Y el rodamiento de rodillos esféricos no, es bajo la carga axial que va a soportar, ¿sí? Esa es la forma de identificar, de seleccionar el rodamiento dependiendo de la carga, de la capacidad de carga que vamos a tener. La velocidad permisible, también un parámetro muy importante, porque como ya lo dijimos antes, ¿no es cierto? Velocidad es sinónimo de, mientras mayor es la velocidad, mayor va a ser la energía cinética que vamos a poder obtener y cualquier fuerza externa, ya llámese un desalineamiento, un desbalanceo, me va a provocar grandes vibraciones. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con lo que respecta a la velocidad, ¿sí? La velocidad máxima de los rodamientos
depende no solo del tipo de rodamiento, sino también depende de su tamaño, depende del tipo de jaula, depende de las cargas, del método de lubricación, del tipo de disipación de calor y de todos esos parámetros va a depender la velocidad permisible con respecto al rodamiento. Asumiendo que se usa un método de lubricación por baño de aceite, que por lo general este método es utilizado en las cajas reductoras, ¿sí? Los tipos de rodamiento quedan ordenados de forma aproximadamente desde la mayor velocidad hasta los de menor velocidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos justamente un cuadrito característico para poder seleccionar dependiendo del tipo de lubricación. ¿Sí? Tenemos una línea continua, lubricación por baño de aceite, ¿sí? Una velocidad máxima relativa mayor de 4. Es una escala que se ha colocado para poder identificar cuál me va a soportar la velocidad relativa. Y lo que es con medidas especiales para aumentar el límite de velocidad, sí, es interpuntado la flecha. Los rodamientos de bolas de contacto angular es el que mayor velocidad relativa me va a soportar con una lubricación por baño de aceite, ¿sí? Luego tenemos los rodamientos de rodillos cilíndricos, ¿sí? Tenemos básicamente un 4, ¿no es cierto? Viéndolo en escala relativa, que es en lo que me puede soportar la velocidad, ¿sí? Y de ahí vamos disminuyendo tanto los rodamientos de agujas rodamiento de agujas, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos esféricos y rodamientos de bolas de apoyo. ¿Sí? Entonces, con eso puedo tener una comparación de las velocidades máximas que pueda soportar cada uno de los tipos de rodamiento. La desalineación de los anillos interior y exterior, dependiendo del tipo de rodamiento. Sí, también es muy importante de conocer estas circunstancias a las cuales van a estar expuestos nuestros rodamientos. Debido a la deflexión que va a tener o a causar el eje por las grandes cargas que van a soportar, estos errores de dimensiones, el eje y el soporte, y los errores de montaje, es posible que los anillos interior y exterior queden ligeramente desalineados, ¿no es cierto? Una desalineación angular. Claro, este tipo de desalineación angular me va a producir vibraciones y es por eso que a la final tengo que eh, diseñar con el rodamiento que me pueda absorber cierto tipo de desalineaciones permisibles, ¿no es cierto? Que varía dependiendo del tipo de rodamiento y de las condiciones de trabajo. Pero por lo general, este ángulo tiene que ser muy pequeño, 0.0012 radianes, ¿no es cierto? Que eso es lo que me permite esa cierta alineación, ¿sí? Y se espera una desalineación superior, deberá seleccionarse los rodamientos que cuenten con esta capacidad de autoalineación, como eran algunos tipos, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Y como los rodamientos de bolas autoalineantes, los rodamientos de rodillos esféricos y algunas unidades de ciertos tipos de rodamiento, ¿sí? Entonces, tenemos aquí en este gráfico esta desalineación permisible de rodamientos de rodillos esféricos y en el gráfico de la derecha tenemos una desalineación permisible de las unidades de rodamientos de bolas, ¿sí? La rigidez depende también del tipo de rodamientos, también muy importante. El momento que seleccionemos absolutamente todos los tipos para poder aplicar a mis máquinas rotatorias, ¿sí? Así, cuando se aplican cargas a un rodamiento de rodillos, se produce cierta deformación elástica en las áreas de contacto entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura, ¿sí? Justamente en esta parte de aquí va a tener una cierta deformación elástica.
Y entonces aquí es donde este término muy importante como es la rigidez del rodamiento viene determinada por el índice de carga aplicada al rodamiento, de rodillos, ¿sí? Por tener mayor superficie de contacto, que es el que mayor va a estar expuesto a estos desgastes, ¿no es cierto? Estos desgastes superficiales que voy a tener en las pistas de rodadura, estas deformaciones elásticas de los anillos interior y exterior, así como de los elementos rodantes a las cuales van a tener contacto justamente todas estas cargas. Y para ello necesito una elevada rigidez. Y es que ustedes saben que la rigidez depende del material, depende de cómo esté construido junto con el resto del lucillo, ¿sí? Asimismo, consecuentemente, pues todos los rodamientos de rodillos se deforman se deforman menos bajo la aplicación de la carga. También suelen seleccionarse más a menudo que los rodamientos de bolas, dependiendo principalmente, ¿no es cierto?, de la carga a las cuales van a estar soportadas, ¿sí? Asimismo, cuando se necesita una elevada rigidez, estos rodamientos se construyen con una precarga, ¿sí? Para que no esté en la zona elástica, ¿sí? Y lo que significa que tiene una holgura negativa, y estos rodamientos de bolas de contacto angular y los rodamientos de rodillos cónicos suelen precargarse, ¿sí? Para aumentar su rigidez. Otras condiciones que debemos también verificar, debemos saber, debemos aplicar, es el ruido y el par. También dependen de los tipos de rodamientos, ¿sí? ¿Cuál es el ruido, cuál es el par a las cuales van a tener que soportar? Y con una máquina cuando recién se arranca, tiene un mayor par que cuando ya está en funcionamiento para poder vencer esa inercia que tiene toda nuestra máquina. Entonces, esa es una de las características. Y es por eso que estos rodamientos de rodillos se fabrican con una elevadísima precisión. El ruido y el par son mínimos a las cuales van a absorber todo ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Para rodamientos de bolas de herradura profunda y en particular para los rodamientos de rodillos cilíndricos, el nivel del ruido a veces se especifica en función de su finalidad, en función de lo que va a soportar, las cargas que va a estar expuesto, ¿sí? Para rodamientos de bolas de miniatura, la alta precisión se especifica en el par de arranque. Sí, entonces, justamente esta es una de las consecuencias que debemos tener en consideración en el momento que nosotros vamos a elegir, a seleccionar los tipos de rodamientos, ¿sí? En los rodamientos de bola son aconsejados para aplicaciones en las que se necesite un bajo par y un bajo nivel de ruido, como por ejemplo en motores o en instrumentos. Así que a la final son las aplicaciones para este tipo de rodamiento. Debo también tener presente el montaje y desmontaje que depende de los tipos de rodamientos. Asimismo, las, cómo desmontar es primordial para seleccionar este tipo de rodamientos, ¿sí? Por ejemplo, los rodamientos que son separables, como los rodamientos de rodillos cilíndricos, los rodamientos de agujas y los rodamientos de rodillos cónicos, son los más adecuados para el montaje y desmontaje, ¿sí? Deben tener en consideración. Y en la maquinaria cuyos rodamientos se montan y se desmontan con cierta frecuencia, para su mantenimiento periódico debemos tener en consideración los tipos de rodamientos que lo dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Es uno de los parámetros necesarios para poder tener un índice de mantenibilidad completamente elevado, ¿sí? Este tipo de rodamientos son más aconsejables, lo que les dijimos anteriormente, y los rodamientos de bolas autolineantes con agujeros cónicos pueden ser montados y desmontados con una relativa facilidad utilizando manguitos, ¿sí? Entonces, todo esto debo considerar para poder seleccionar mi rodamiento, ¿sí?
Otro parámetro importante es la precisión de funcionamiento dependiendo del tipo de funcionamiento, ¿sí? Recordarán que ayer vimos las normas ISO hacían referencia a este tipo de precisión, a la clase de precisión a las cuales podemos tener en nuestros rodamientos, ¿sí? Dependiendo de la aplicación, dependiendo de las cargas que tienen que soportar, dependiendo de la velocidad, básicamente, ¿sí? Entonces, para usillos principales de máquinas y herramientas, ¿qué se necesita? Una elevada precisión de funcionamiento o en aplicaciones de alta velocidad, como les dije, un parámetro muy importante y sobre todo alta velocidad como los supercompresores, se suelen utilizar rodamientos de alta precisión, clase 5, 4 o 2 para este tipo de elementos. La precisión de funcionamiento de los rodamientos de rodillos se especifica de varias formas. Las clases de precisión especificada varían en función del tipo de rodamiento. Por ejemplo, tenemos rodamientos rígidos de bolas hileras, que la máxima precisión especificada es una clase 2. Eh, el rodamiento de bolas de contacto angular también es un clase 2, el rodamiento de rodillos rígidos es un clase 2 y el rodamiento de rodillos cónicos es un clase 4, ¿cierto? Y los rodamientos de rodillos esféricos es una clase normal, ¿sí? Entonces, eso debo identificar qué tipo de clase voy a poder aplicar para mis rodamientos, ¿sí? Y en aplicaciones que se requieren elevada precisión de funcionamiento, los rodamientos más adecuados son los rodamientos de bolas de ranura profunda. Entonces, como consideración. Selección. En general, todos los ejes se montan solo en dos rodamientos, ¿sí? Y para ello debo tener algunas consideraciones para poder hacer un procedimiento de montaje y desmontaje, como son los siguientes. Dilatación y contracción de los ejes provocados por variaciones de temperaturas, no solamente por la temperatura ambiente, sino también por la temperatura de trabajo, temperatura de operación, facilidad del rodamiento para su montaje y desmontaje, desalineación de los anillos interior y exterior, ¿sí? Por la deflexión de los ejes o por un error de montaje, rigidez de la totalidad del sistema, incluyendo los rodamientos y el método de precarga, ¿sí? Para darle mayor rigidez y la capacidad para soportar las cargas en posiciones correctas y también como transmitidas, ¿sí? Para tener en presente el momento que seleccionemos nuestros rodamientos, ¿sí? También debemos comprobar los rodamientos, qué rodamientos van en un extremo fijo y qué rodamientos van en el extremo libre. Y también debemos comprobar esta situación, que a la final que es muy necesario para darle de alguna forma una cierta libertad para no fatigar al material, ¿no es cierto? No tener las cargas puntuales y poder eh, eh, esparcir esa fuerza, ¿no es cierto? Y no solamente en un punto que al final me puede ser perjudicial para el funcionamiento o para la estructura característica de mi máquina rotatoria, ¿sí? ¿Qué es lo que me quiere decir? Que entre los rodamientos montados sobre un eje, solo uno de ellos puede ser de extremo fijo y el otro utilizar para fijar el eje axialmente, ¿sí? Entonces, esa consideración debemos tener y justamente eso es lo que vamos a revisar a continuación con unas gráficas que les he preparado. El resto de rodamientos deben ser de extremo libre y solo pueden soportar cargas radiales para mitigar la contracción y dilatación de del térmica del eje, ¿sí? Claro que por el funcionamiento normal, en operaciones, en funcionamiento, operación normal, vamos a tener temperaturas que a la final es el diseño correspondiente. Eso es característico de cada una de las máquinas y eso debemos de alguna forma soportar o eliminar, no más que eliminar, justamente tener reducir esta contracción y dilatación, ¿sí?
Como rodamientos de extremos libres, recomendamos los rodamientos de rodillos cilíndricos o de agujas con anillos interiores e exteriores separables para que puedan desplazarse axialmente, se puedan moverse con libertad, ¿sí? Y con esto mitigamos un poco esta contracción y dilatación. Si se utiliza este tipo, el montaje y desmontaje también será más sencillo todavía, ¿sí? Además, si utilizamos tipos no separables, como rodamientos de extremo libre, normalmente el ajuste entre el anillo exterior y el alojamiento deben ser ligeros para permitir un movimiento axial, un cierto movimiento axial producidos por estas dilataciones del eje juntos con el rodamiento, ¿sí? Entonces, eso también debemos verificar. La clase de montaje, la precisión del montaje, la clase de precisión y la distancia de los rodamientos es pequeña y la influencia de dilatación y contracción del eje es insignificante, ¿sí? Entonces aquí se utilizará dos rodamientos opuestos, ya sea de bolas, de contacto angular o de rodillos cónicos. Y el juego axial, pues posiblemente un movimiento axial. Después del montaje se ajusta utilizando tuercas o láminas para comprobar esta situación, ¿sí? Pues aquí tenemos una selección de la disposición de los rodamientos. ¿Sí? Tenemos un rodamiento en el extremo fijo, ¿no es cierto? Un rodamiento A, que puede ser un rodamiento rígido de bolas de una hilera, rodamiento de bolas de contacto angular, uno de bolas de contacto angular de doble hilera, rodamiento de bolas autolineantes, rodamientos de rodillos cilíndricos con rebordes tipos NH o NUP, rodamientos de rodillos, ¿sí? De cónicos de hilera, rodamientos de rodillos esféricos, ¿no es cierto? En el extremo fijo es recomendado este tipo de rodamiento, ¿sí? En rodamientos que son recomendables en el extremo libre, ¿sí? Rodillo separable, son los rodamientos de rodillos cilíndricos tipo NU y N, y los rodamientos de agujas tipo NA. En lo que es del extremo libre, rodillo separable. Y lo que es en el extremo libre, rodillo no separable, ¿sí? Es recomendable justamente rodamientos de rodillo de bolas de hilera, rodamiento de bolas de contacto angular, rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera, de bolas autolineantes, rodillos de cónicos de hilera doble, ¿sí? Y rodillos de tipo esférico. Lo que es cuando no hay distinción entre los extremos fijo y libre, podemos utilizar un rodamiento tipo D, ¿sí? Que el tipo D, pues, es asimismo un rodamiento de bolas de contacto angular, rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento para magnetos, rodamiento de rodillos cilíndricos tipo NJ o NE. Cuando no hay una distinción entre los extremos fijos y libres, puedo también utilizar este mismo parecido al D, ¿no es cierto? El D. Y lo que es, cuando no hay distinción entre los extremos fijo y libre, simplemente voy a utilizar el 2F, ¿no es cierto? El rodamiento tipo F, el recomendado es rodamiento rígido de bolas de una hilera, de bolas autolineantes y de rodillos esféricos, ¿sí? Configuraciones que debo tener para poder la disposición de montajes de acuerdo a los tipos de rodamientos y poder tener esa libertad, ¿no es cierto? Cuando tengo esas dilataciones, estas contracciones, de acuerdo a las temperaturas de funcionamiento, que al final es adecuado. ¿Sí? Perdón, ingeniero, Adelante. ahí me perdí un poco. ¿A qué se refiere ahí con rodillo separable? Cuando son los anillos, tanto el exterior como el interior, podemos desmontar sin ningún problema. ¿Sí? Que se desmontan, en otras palabras. Y también tenía otra duda ahí. mm, En caso de que, por ejemplo, fuera un ventilador en el extremo fijo y el extremo libre en voladizo, ¿podrían hacer, por ejemplo, al revés? Que el extremo libre esté primero y el extremo fijo esté después. Justamente dependiendo de la configuración, claro, por supuesto, si el único objetivo de hacer un extremo fijo
y un extremo libre, pues es simplemente el de absorber ese cambio de dimensiones cuando se dilata los ejes, la máquina rotatoria. Es la única diferencia. Y claro, también se puede obtener de esa manera, sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, disposiciones, ¿no es cierto? Ya hemos visto del rodamiento, tanto el extremo fijo como el extremo libre. Pues tenemos aquí algunas observaciones y en donde puedo, ejemplos de aplicación, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí tengo, esta es una disposición típica en la que no se aplican cargas anormales a los rodamientos, aunque el eje se dilate o se contraiga. Si el error de montaje es pequeño, resulta aconsejable para velocidades altas. ¿En dónde voy a utilizar? En motores eléctricos de tamaño mediano y ventiladores, ¿sí? Esta disposición de rodamientos es para motores de tracción para material rodante, ¿sí? La siguiente, ¿no es cierto? Aquí tengo uno de doble hilera, es para rodillos de mesa, para acerías, usillos principales de tornos. Cuando tengo esta configuración o esta disposición de rodamientos, es para rodillos de fabricación de papel satinado, ejes de locomotoras a diésel, y por último, esta disposición en el extremo fijo, ¿no es cierto? Este dúplex, y este extremo libre, este de rodillos, es para engranajes de reductores de locomotoras a diésel. Son ejemplos que nosotros podamos aplicar cada uno de los rodamientos, como ustedes pueden ver, muy importante para la dilatación. Y asimismo, eh, disposiciones del rodamiento, tanto el extremo fijo como el libre, para bombas de voluta de doble succión, transmisiones de automóviles, cuando tengo de doble hilera, tanto en el extremo fijo y libre, para reductores de velocidad, ¿sí? Para cajas reductoras, rodillos de mesa de acerías, ruedas de puentes de grúa, etcétera, ¿sí? Cuando no hay, cuando tengo un dúplex, ¿sí? De bolas, y en el extremo libre de una sola hilera para reductores de transmisión por tornillos sin fin. Cuando no hay diferencia entre los extremos fijos y libres, ¿sí? Montaje espalda con espalda, puedo obtener para árboles de mando, ¿no es cierto?, de diferenciales de automóviles, ejes delanteros y traseros de automóviles, reductores de transmisiones por tornillos sin fin, ¿sí? Y por último, bueno, veamos el montaje de espalda contra espalda, que es para eje de muela, ¿no es cierto? Esos son los ejes, los ejemplos de aplicación. Cuando no hay diferencia entre los extremos fijos y libres, un montaje de rodillos cónicos tipo NJ, ¿sí? En los dos extremos, es para engranajes de reductores finales de maquinaria para construcción. Cuando tengo de bolas, ¿no es cierto? Es para motores eléctricos pequeños, reductores de velocidad pequeños y bombas pequeñas. En disposiciones verticales, ¿sí? Cuando tengo un tipo dúplex de bolas, es para motores eléctricos verticales, y cuando es de doble hilera, ¿sí? Es para abridoras verticales, tejedoras mecánicas, etc. ¿Sí? Esa es la disposición que yo debo tener para seleccionar mis rodamientos, ¿sí? Entonces, muy importante, no solo para un buen funcionamiento de mis máquinas rotatorias, ¿sí? Preguntas.